Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor, haber adorado, exaltado el nombre del Señor. Así que luego ya estamos listos para escuchar así dice el Señor. Así que les pido que se pongan de pie y busquen sus Biblias. Mateo. Vamos a estar hablando en esta mañana cortamente de Mateo. Ahora se encuentra Mateo 25. Mateo 25, específicamente el versículo número 13. Mateo 25, versículo número 13. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero señalar que yo la voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos. Así se llama esta versión, palabra de Dios para todos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo número 13. Así que estén listos. Escúcheme bien. Estén listos. Estén listos porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Permítanme orar. Señor, te adoro, Señor, te bendigo, Padre amado. Gracias, Dios, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Dios, por habernos mirado, por habernos escogido, Señor, por habernos, Padre amado tanto que fuiste capaz, Dios del cielo, de dar a tu Hijo por mí y por los que están en esta mañana y los que nos pueden ver también a través de las redes sociales y por todos nosotros, Señor. Padre amado, qué bueno poder palpar tu palabra, Señor. Qué bueno es poder leerla y entenderla, Señor. Padre amado, qué bueno es saber, Padre amado, que tú cuando viniste a la tierra tuviste cuidado de nosotros, Señor. Que tú anduviste con nosotros sanando, curando a las personas, haciendo milagros, hablándote, sentándote en la colina, caminando sobre las aguas, sentándote encima de un barco, Padre amado, para poderle hablarles a aquellos que habían llegado hasta ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque en tu plan estaba no solamente aquella gente, sino los demás que todavía estamos naciendo y todavía nos estamos criando y que todavía hemos decidido aprender de tu palabra y predicarla en esta mañana, Señor. Así que yo te doy gracias por ello, Señor. Padre amado, pero hay algunos asuntos, mi Dios del cielo, que como que se nos han ido de nuestra mente, quizás por el esperar, quizás por el pasar del tiempo, quizás por lo cotidiano del día, quizás por lo cotidiano de nuestras vidas, quizás por el ajetreo, Señor, quizás por muchos elementos importantes que pasan a nuestro alrededor, Padre amado, pero que en esta mañana, Señor, en esta mañana y en esta hora, tú nos hagas recordar, Padre amado, que tú y yo, que los seres que están en este lugar, en esta casa, mis hermanos de esta casa, mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor, o aquellos, Padre amado, que nos escuchan a través de la distancia, Padre amado, tengamos la necesidad de poder velar, como decía el corito, Señor, Padre amado, de poder estar listos, de poder prepararnos, Señor, y de mantenernos creyendo en que tú vienes, en que tú regresas, en que Cristo vuelve, aleluya, que tú y yo, Padre amado, que las personas que están aquí y yo podamos reconocer y vivir constantemente la vida, pero sin que se nos pase de nuestra mente y de nuestras manos y de nuestro espíritu, Señor, que tú regresas, que tú nos vienes a buscar, Señor,
que tú todavía no te has olvidado de esa promesa que nos hiciste, Señor, sino, mi Dios del cielo, que todavía estás pendiente de aquellos que no han podido escuchar tu palabra y que los tiempos se están acortando porque tú vienes pronto, Señor. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que durante estas semanas, primero que quiero decirles y pedirles disculpas por no estar el miércoles en tiempo de conexión. Se me había pasado decirles eso, pero tuve que salir a sala de emergencia. No sé si, yo creo que la pastora les comentó. Tuve que ir a sala de emergencia por una preocupación que tenía y, ¿verdad? Y atenderme allí. Y aunque estuve yendo y viniendo a través de la señal, pude ver parte de lo que la pastora nos continúa hablando sobre estos tiempos del fin. Mire, la semana pasada hemos estado hablando de estos asuntos del tiempo del fin. La pastora nos ha traído una presentación y nos ha traído un diseño total desde la perspectiva de Daniel, desde la perspectiva del Apocalipsis, desde la perspectiva de Pablo y de lo que habla a través de sus cartas, de la perspectiva de lo que nos habla Mateo en el capítulo 24 y 25. Así que la pastora nos ha hablado sobre estas señales del fin, sobre qué va a pasar en el tiempo del fin, desde el contexto político, desde el contexto de los gentiles y desde el contexto del pueblo de Israel, de los judíos. Así que ella ha estado constantemente esta semana atendiendo este asunto. Así que mientras ella hablaba sobre esto, yo decidí hacer algunas lecturas en medio de lo que ella nos hablaba. Así que cada vez que el ser humano empieza a hablar de lo que es los eventos finales, cada vez que empiezan a detallar algunas impresiones de los tiempos finales, de qué va a suceder, qué va a pasar, qué puede suceder, todas esas cosas nos empiezan a ocasionar un poco de desesperación a algunos, a otros les empieza a ocasionar temor a hablar de este tema, a otros les empieza a dar miedo, les empieza a dar intranquilidad, inquietud por estos asuntos, comienzan a hacerse preguntas, se acercan con estas preguntas y cuando uno está discutiendo estas preguntas, yo conozco personas, ¿verdad?, que se han sentado conmigo en la sala de casa de mi papá, en la sala mía, o quizás en algún Burger King, quizás en algún McDonald's. Nos hemos sentado y hemos hablado sobre los asuntos del fin y Apocalipsis, y empiezan a hacernos de estas preguntas extraordinarias, y en medio de las conversaciones usted puede notar, inclusive hasta lo palpan y nos lo dicen. Dice que estas cosas a mí me causan ansiedad, estas cosas a mí me causan temor. Y mire, específicamente el Apocalipsis no fue creado para causar temor, el Apocalipsis no fue creado para hablar sobre cosas que te puedan causar miedo, sino para que tú tuvieses esperanza de que en los tiempos más difíciles de tu vida y en los tiempos más difíciles de los tiempos, el Señor es nuestra esperanza, porque Él va a regresar y nos va a rescatar de las cosas que pueden suceder, o de las cosas que van a suceder. Pero de lo que es una realidad es que estos eventos, cada vez que hablamos de cosas del futuro, y cada vez que hablamos de cosas que son inciertas en nuestra vida, o de pasos o de tiempos inciertos en nuestra vida, vamos a estar constantemente teniendo ansiedad. Bueno, yo escuchaba a un psicólogo que nos trataba de explicar un poco qué era depresión y qué era ansiedad. Y él nos hablaba que la depresión es un poquito estar pensando demasiado en el pasado
pero que la ansiedad era totalmente diferente. Es cuando pensamos demasiado en el futuro. Así que dentro de estas cosas es normal que nos empiecen a causar ansiedad. Lo interesante es que todo lo que tenga que ver con esperar nos desespera. ¿Han escuchado ese refrán? ¿Han escuchado ese refrán? Es que la espera desespera. La espera desespera. La espera desespera. Parece un trabajo. Así que todos estos eventos terminan por desesperarnos. El esperar termina por desesperar. Así que cuando hablamos de estos eventos, gracias, muy amable. Le damos gracias a Dios por la pastora que está pendiente a los datos importantes que a mí, el pastor, se le pasa. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo toca unos asuntos interesantes a través de su escrito en el Evangelio. Bueno, Mateo está tocando unos asuntos específicos porque Mateo les está hablando a la comunidad judeo-cristiana. ¿Cuál es la comunidad judeo-cristiana? Bueno, la comunidad judeo-cristiana son aquellos judíos que comenzaron a creer en Jesús. Es el que se le llegó el mensaje y ellos comienzan a creer en Jesús. Así que dentro de este lenguaje, estos puntos históricos que Pablo está hablando a través de su evangelio y que Pablo está desarrollando, están dirigidos específicamente a los judeos cristianos. Y dentro de esta comunicación, él toca unos puntos importantes en ese evangelio. Por ejemplo, Mateo habla sobre el reino de los cielos. Eso es una palabra que usted va a conseguir constantemente en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Así que dentro de esta historia, dentro de ese evangelio, usted va a encontrar datos importantes ahí. Pero yo quiero recordarle que el evento que la pastora me lo recordó constantemente durante toda la presentación, esos eventos que está hablando en Mateo 24 y los eventos que está hablando en Mateo 25 van a ser después del rapto de la iglesia. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué usted va a hablar entonces de las vírgenes? Porque usted va a hablar sobre ese tema. Es que cuando usted está leyendo el capítulo 24 y el capítulo 25, hay unos elementos importantes que el autor le está dejando, que Jesús le dejó saber a sus discípulos, que Mateo le está dejando saber también a la comunidad judeo-cristiana. Y que para mí son importantes en este tiempo también para que tú y yo entendamos y reconozcamos el asunto de la venida de Cristo. Miren, uno de los elementos importantes que usted debe de comprender es que en ese tiempo, en el tiempo que se escribe el Evangelio, ya las cartas de Pablo habían sido escritas. El Evangelio de Marcos había sido escrito y Mateo está escribiendo porque durante ese tiempo yo les he dicho a ustedes que los evangelios no estaban ahí en la comunidad, los evangelios se escribieron después. Y les he dicho a ustedes que había unas preocupaciones dentro de esa comunidad que se estaba dando. Y una de las preocupaciones que Mateo trabaja es que los judeocristianos que habían aceptado a Jesús, que Pablo también lo trabaja, es que ellos pensaban que Cristo venía rápido, que Cristo venía la semana que viene, que Cristo venía el mes que viene. Así que esta gente comienza a aceptar a Jesús, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se dan cuenta de que Jesús no llegó.
Inclusive, yo les he dicho a ustedes que en Tesalonicenses, Pablo está tocando el punto de diciéndole, no se preocupen porque los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y está hablando sobre ese tiempo, está hablando sobre esas preocupaciones. Lo esencial es que la comunidad de Mateo había dejado de empezar a creer en que Jesús venía. Y están volviendo a dar un reversazo en el campo. ¿Por qué les digo esto? Porque durante la iglesia hemos abrazado la venida de Cristo. Inclusive esta mañana hemos cantado en que creemos en que Cristo viene. Lo hemos cantado. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y escuche bien, y que vuelve otra vez. Eso fue parte de lo que cantamos en el devocional. Así que eso es un elemento que no es negociable. No es negociable porque todavía Dios viene. Todavía yo creo en que Jesús viene. Todavía yo sé y estoy convencido de que Cristo viene porque es parte de la promesa que Dios estableció para la iglesia. Así que tú y yo como iglesia tenemos que estar conscientes de que Cristo viene. Así que el pasaje es importante porque dentro de ese concepto, cuando usted comienza a ver las predicaciones de otras iglesias, inclusive algunas de las predicaciones, como que la iglesia ha dejado de hablar un poquito de que Cristo viene. Ha tenido como que este elemento de que vamos a predicarle estas otras cosas que son esenciales para la necesidad y el desarrollo de la iglesia, pero hemos dejado a un lado por alguna extraña razón el predicar de que Cristo viene. Mira, yo creo que uno de los predicadores, lo veíamos esta semana a través de YouTube, estamos viendo predicaciones de Guille Ávila. Y uno de los eslogans de Guille Ávila es Cristo viene, Cristo viene. Y tú lo escuchabas constantemente, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y en el pasar del tiempo, al ver que han pasado ya 2000 años, y algunas personas pueden decir, pero 2000 años, Cristo no va a venir. Cristo no va a venir. Y esto es importante porque la parábola de la Virgen, de las 10 vírgenes, trabaja específicamente ese asunto. Mire, en el libro de Mateo usted va a ver que Mateo está trabajando el asunto de velar. Velen. Y está trabajando el asunto de estén preparados, prepárense. Y trabaja el asunto de un tiempo de preparación y de estar listos. Y esto a mí me hace referencia porque esta semana yo le he estado prometiendo a Michael que le voy a dar mi cartera, así que yo saqué algunos elementos de mi cartera, así mi cartera, yo te lo dije. Así que yo había comprado una cartera nueva, ¿no te acuerdas? Pues yo te lo había dicho. ¿Cómo? No, hace tiempo se lo dije, se lo acordé el viernes pasado. El viernes pasado lo hablamos, hace tiempo yo había prometido eso. Entonces, el viernes antipasado, porque el pasado, que pasó, no el otro. Yo salió el tema de nuevo, así que yo llegué a casa sábado y saqué mi cartera nueva y saqué la cartera vieja y vacié las cosas que estaban dentro de la cartera. Y dentro de la cartera el ser humano guarda cosas importantes. Mire, en nuestra vida nosotros tenemos bultos, tenemos maletas y cada vez que a nosotros nos toca ir de viaje, ponemos las cosas que nos interesan.
las cosas importantes allá adentro, las cosas que vamos a usar en el momento para ese viaje, para lo que vamos a realizar. Mire bien, en mi carro, en ocasiones yo tengo herramientas porque en algún momento las voy a necesitar y las voy a usar. Pero por alguna extraña razón, esa semana tenía unas cosas en la cartera y cuando las limpié decidí sacarlas de mi cartera, de esa cartera, las dejé encima de la mesa. Y cada vez que usted verifica algo importante en su cartera, las mujeres tienen esa cartera que parece la cartera de Mary Poppins. Mary Poppins puede sacar cosas ahí extraordinarias. Yo me acuerdo del Mary Poppins Mary Poppins de atrás, no la de ahora, de atrás. Sacar una lámpara de pedestal de esas grandes de la cartera. Las mujeres guardan cosas esenciales, escúcheme bien, no me malinterprete, no es que yo me estoy burlando de ustedes. Ustedes guardan cosas esenciales dentro de la cartera. Cosas que para mí no son necesarias, pero para ustedes son importantes en el día de hoy. Mire, yo he sabido salir con mi esposa y por el camino darme un dolor de cabeza y mi esposa decir, aquí tengo más. Así que son cosas importantes. Lo esencial es que en el caminar de nuestra vida sacamos cosas de nuestro bulto, sacamos cosas de la maleta, sacamos cosas de la cartera porque parecen que no son importantes. El problema está en que cuando las necesitamos ya no están en la cartera, ya no están con nosotros. Así que esto es esencial porque esto nos hace pensar que las mujeres o las personas que constantemente tienen su maleta, tienen su bulto cargado con cosas esenciales, son, y deben decir una palabra que usted voy a utilizar, son prudentes, son sensatos. Así que el Evangelio de Mateo trabaja ese asunto, porque en ocasiones hemos sacado de nuestro bagaje, de nuestra gaveta y de nuestra cartera lo esencial de nuestra vida es que Cristo viene y que debemos de estar velando, debemos estar, como decía el corito, apercibidos y debemos de estar listos y preparados para la venida del Señor, para cuando el Señor venga a levantar a la iglesia. Y lo sacamos de la maleta, lo sacamos del equipaje. Así que Mateo está trabajando eso con estos judeocristianos que habían empezado a sacar la esperanza de que Cristo venía de su equipaje, de su bagaje, de su barca, de lo que cargamos. Así que tú y yo necesitamos entender, y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, hermano, Cristo viene. Tú necesitas estar listo y preparado. Cristo viene, no sé si te lo dijeron, yo lo digo. Cristo viene y necesitamos estar listos y preparados. Así que cuando usted lee el pasaje, la alegoría, la parábola, aunque muchos piensan que es una alegoría, de las 10 vírgenes, Mateo está trabajando muy bien este asunto. Recuerden, Mateo está trabajando desde el 24 y desde el 24 está dando unas señales, inclusive está diciendo de bien importante que hay que velar, que hay que estar pendiente, que hay que estar consciente de lo que es la venida, hay que estar preparados. Pero en esta parábola o alegoría, el pasaje comienza diciendo en el 25, número 1, que en ese día, el reino de los cielos, ven el cintillo que comienza este capítulo, el reino de los cielos será como el de las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas
y las otras 5 eran prudentes. Así que rápidamente tú y yo necesitamos identificarnos dónde estamos. Tú y yo necesitamos preguntarnos si hemos sido sensatos o no hemos sido sensatos. Tú y yo necesitamos empezar a pensar que para llegar al reino de los cielos tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Así que esta parábola o esta alegoría comienza dando 2 datos en esos primeros versículos. Nos está dando los protagonistas de la historia. Nos está hablando de 3 cosas importantes. Número 1, del reino de los cielos. Nos está hablando, número 2, de las vírgenes. Y número 3, nos está hablando del novio. Así que dentro de ese concepto, Mateo está hablando y dándonos unos datos importantes de cómo va a ser el reino de los cielos, cómo podemos llegar a él. Así que tú y yo necesitamos saber si somos insensatos, si somos sensatos o insensatos, si hemos tenido cuidado, si hemos tenido precaución. Mire, ser sensato es una persona en la que piensa acerca de los riesgos posibles. Escuche bien, piensa de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y ciertas actividades. Y actúa o modifica la conducta para no recibir o no producir prejuicios innecesarios. Miren lo que significa. Esto es el diccionario Voz, diccionario general de la lengua española. Está diciendo que una persona insensata es la persona que es capaz de pensar, de analizar antes de actuar. Es la persona que tiene la capacidad de analizar que es la que sabe planificar y distribuir cuál es el plan, como les decía ahorita, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué cosas pueden suceder en el camino y cómo me preparo para que esas cosas no me detengan hacia dónde voy? Así que tú y yo necesitamos entender que Cristo viene, que necesitamos estar preparados. Así que para estar preparados, tú y yo necesitamos saber si llevamos las herramientas necesarias para poder alcanzar la salvación cuando Cristo vino. Mire, según la costumbre de los judíos, y usted se da cuenta, lo primero que hace esta parábola es hacer una comparativa con una boda. Constantemente la Biblia está comparando a Dios como el novio y a la iglesia como la novia. Constantemente Dios está hablándonos sobre ese detalle. Está haciendo una comparación constantemente sobre las bodas. Y un elemento de la costumbre de los judíos en los tiempos de Jesús por las bodas es que el matrimonio en aquella época conllevaba 3 etapas. Y esto es importante porque para que usted entienda lo que se llama la parucía, el tiempo que ya ellos decía que era el tiempo de los gentiles, necesitas entender este concepto. Mira, primero se concretaba el compromiso con los padres. Era un tiempo en donde los novios se iban con los padres y empezaban una negociación en aquella época para contraer matrimonio, que estaba el padre y estaba los padres y estaba el padre y los novios. Y se reunían para formalizar el pacto que se iba a llevar. Ese es el primer paso. El segundo paso, hacían una reunión en la casa del padre de la novia, estando los novios presentes, los padres de ambos y algunos testigos. Y ahí era la parte donde se desposaban y se daban los votos de boda.
Y este compromiso era tan importante, ese elemento, ese compromiso era tan importante que se consideraba tan serio que si no se cumplía el pie de la letra como era, se rompía el compromiso. Y entonces el tercer elemento de esa boda de aquel tiempo era que después, escuche bien, después de varios meses de espera, se realizaba el casamiento formal. Y en esa etapa final, el novio iba acompañado de testigos. En este caso, Jesús hace una comparación con 10 vírgenes. En algunas traducciones con 10 damas de honor. No es que el novio iba a escoger de esas 10 a la novia no estaba ahí. Así que él iba, dice la tradición y la cultura de aquella época, él iba con sus amigos, con testigos, iban de camino desde su casa a buscar a la novia para llevársela a su casa. Y en ese trayecto se daba una procesión, era un caminar, porque no es como aquí que nos montamos en un carro y estamos en 3 minutos en el lugar que queremos, sino en una procesión que iban caminando, iban a pie. Y esto es importante porque de ahí se realizaba la fiesta. Así que el autor, Mateo, y Jesús le está explicando a sus discípulos, pero Mateo le está explicándole también a la comunidad, que ahí hay un proceso que se da. El novio sale a buscar a las 10 vírgenes. Así que las 10 vírgenes están ¿qué? Están afuera esperando por el novio. El versículo 3 dice que las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron reservas para que las lámparas permanecieran encendidas. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas, llevaron aceite dentro de las lámparas y también llevaron aceite extra. Así que dentro de este punto el autor nos está diciendo que las prudentes fueron preparadas y las imprudentes, las que no fueron sensatas, no planificaron el tiempo que iban a estar, no planificaron hacia dónde iban, no hubo una planificación de lo que iba a pasar, sino que ellos estuvieron ahí, arrancaron a la espera de algo sin prepararse. Y esto es importante porque yo creo que usted sepa que ahí dice que había 10 vírgenes. Así que había 10 personas, 10 jóvenes que estaban ahí, que se veían iguales, 10 jóvenes que eran iguales, 10 jóvenes que eran vírgenes, 10 jóvenes que esperaban al novio, 10 jóvenes que estaban preparadas prácticamente para recibir al novio, pero no eran iguales. Habían 10 lámparas, pero no eran 10 lámparas que iban a adorar. Así que yo lo que quiero que tú sepas es que en medio de la comunidad de fe, en medio de la comunidad de fe que nosotros estamos y la comunidad de fe que nos rodea, hay lámparas, hay vírgenes también, hay jóvenes también que parecen que están esperando, pero no están preparados para la venida de Cristo. Hay gente que pueden venir a la iglesia, que se sientan, gloria a Dios por eso, porque tienen el tiempo y la oportunidad de escuchar la palabra, pero también necesitan hacer un plan, hacer una estrategia, ser sensatos para poder llegar y alcanzar la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a levantar a la iglesia. Así que esto es importante porque tú y yo necesitamos saber, que necesitamos entender que Yari debe estar lista, que Yari debe estar lista, que Michael debe estar listo, pero yo también necesito estar listo.
que Yari debe tener aceite en su lámpara, pero que el pastor también tiene que tener aceite en su lámpara. Que la pastora tiene que tener aceite, pero que el pastor tiene que tener aceite. Y tú y yo necesitamos entender que si Omar tiene aceite, necesita tener aceite también. Isael también necesita tener su propio aceite y necesita cargar con ese aceite. Y que Efraín tiene aceite en su lámpara, pero necesita tener en su bagaje también aceite. Y Carmen, que es su hermana, y que asista aquí también, tiene que tener su lámpara, y tiene que tener aceite en esa lámpara, y que tiene que cargar con ella aceite. ¿Me están entendiendo? Tú y yo, la iglesia, necesitamos entender que necesitamos estar listos y preparados. Necesitamos estar listos y preparados. Necesitamos estar listos y preparados para la venida del Señor. Dice el versículo número 5 que el novio se demoró. Que el novio se demoró. Así que ese concepto de 3 meses, el concepto en que estábamos preparados, que el matrimonio, el novio llegaba 3 meses después para poder hacer esto, en esta historia se detuvo. Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Yo me voy a hacer moradas allá arriba, pero hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera en que tú necesitas velar y en que tú necesitas estar preparado. Hay un tiempo de espera en que tú y yo necesitamos estar preparados. Hay un tiempo de espera en que tú y yo necesitamos prepararnos. Hay un tiempo de espera en que tú necesitas cargar aceite para este tiempo y necesitas cargar aceite hasta llegar a la venida del Señor. Así que lo interesante es que dicen que todas las vírgenes se durmieron. No dice que se durmieron las imprudentes. No dice que se durmieron las sensatas y las otras. No dicen que todas se durmieron. Así que a mí me parece que el problema no es que en el caminar de la espera se durmieron. Me parece que ese no es el detalle. El detalle es en el versículo 6, que dice que a la medianoche alguien gritó: por ahí viene el novio, por ahí viene el novio. Y cuando las insensatas se levantan, se dan cuenta que las lámparas ya no estaban encendidas, que a las lámparas se les acabó el aceite. Y cuando usted ve a las insensatas, se dan cuenta que a sus lámparas también se les acabó el aceite, se les apagó sus lámparas también. Son las mismas, el mismo suceso, el mismo evento, con una diferencia: que las sensatas se levantan, sacan sus lámparas, le ponen una mecha nueva, le echan aceite a sus lámparas y las encienden. El detalle está en lo próximo. El detalle está en que dice: en ese momento las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, lo que les dije. Y luego dice: las descuidadas les dijeron a las prudentes: bueno, tú tienes aceite, a mí se me acabó, dame de tu aceite. Dame de tu aceite para yo también prender mi lámpara. Dame de tu aceite para yo poder prender mi lámpara, porque si no, el novio, mi lámpara va a estar apagada, no va a estar lista. Entonces las prudentes les respondieron: no. Mira, ahí dice que la palabra no fue no, fue no. Fue un no como de 3 no, fue Lo dice en el libro que estuve buscando, dice que ahí en el griego, en la versión griega, el no es un no solo, es un no. O sea, no, como no puedo hacer eso, no. Es un no largo y dice: no podemos darte nada, porque si yo te doy de lo mío, ustedes van a tener y nosotros nos vamos a quedar sin nada. No sabemos si vamos a estar preparados. Y esto a mí me trabajó
Me trabajó porque un evento importante, si tú lo lees, tú simplemente estás pensando en aceite. Y estás pensando en un aceite que es un elemento importante que tú lo echas y ya. Pero cuando tú logras entender que ese aceite tiene otro significado, entonces puedes entender que el aceite no era transferible. Es que el aceite que tenía Yarelis no era compatible con el aceite que yo tengo. Porque para Mateo, si tú lo comparas con el mismo pasaje que está hablando en el Sermón del Monte, cuando está hablando de que el que construyó encima de la roca y que construyó encima de la arena, está hablando de imprudentes e insensatos, está usando el mismo término para hablarlo, inclusive es la misma palabra en el griego, es la misma palabra. Y termina diciendo, es que fueron insensatos e imprudentes, no planificaron, no se prepararon. Y yo necesito que tú y yo entendamos que necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos. Pero para algunos teólogos dicen que exactamente si tú comparas este pasaje es una conexión directa y que está hablando sobre las obras que hacían las sensatas. Tiene que ver con las obras, por eso es que yo no puedo compartir mi obra con Yareli, porque la salvación es individual. Y las obras que hace Yareli son las que le van a permitir a llegar a alcanzar su salvación. No por lo que Yareli hace, sino por lo que se mantiene haciendo para poder seguir sirviendo al Señor, para poder seguir obedeciendo a Dios. Tiene que ver con eso. Tú puedes aceptar al Señor y estar en la iglesia con poder, pero si tú no lo obedeces, si tú no haces la obra, si tú no sigues su caminar, si tú no creas obra en ti, no hay manera de que yo pueda transferir mi obra a otra persona. No hay manera de que las sensatas pudieran transferirle a las insensatas, porque no había manera, no hay manera para eso. Así que tú necesitas estar apercibido, tú necesitas estar listo y necesitas estar preparada con tus propias obras, con las cosas que tú le sirves al Señor, con eso que tú necesitas para alcanzar la salvación. Necesitas seguir sirviéndole a Dios, necesitas seguir adorándolo, necesitas estar teniendo una relación constante con Él. Tú necesitas seguir orando y buscando de su presencia. Tú necesitas seguir conectada al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Gloria sea el Señor. Así que dice más tarde que el novio llegó y las insensatas se fueron a buscar aceite, se fueron a hacer esas obras, se fueron a tratar de hacer obras para poder alcanzarla. Y en medio de esa dinámica vino el novio, buscó a las que permanecieron, a las que fueron sensatas. Llegó que cuando llegan las insensatas, tocan la puerta y el novio dice, no las conozco. Mire, y ese concepto es el mismo concepto que usa Mateo también. Dice, bueno, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros sanamos, nosotros hicimos milagros, nosotros predicamos tu mensaje. Y el Señor les dijo, aparte de mí, no los conozco. Así que dentro de este concepto, no solamente tiene que ver con las obras, sino cómo permanecieron con sus obras. Cómo fue que las realizaron, cómo fue que las conectaron. La verdad que no los conozco es el mismo, no los conozco de la otra versión. Así que Mateo está trabajando este asunto importante, porque tú y yo necesitamos que cuando el Señor nos llame, poder levantarnos con Él. Tú y yo necesitamos que no nos sorprenda. Esa la medianoche es una sorpresa. Es una sorpresa, es como los mapas, para que tú lo entiendas, es como los matutinos. Que si no está preparado, Carmen, si no está preparado, te dan un matutino en tu casa y el de los matutinos se quedó sin beberse un refresquito, una galletita.
Necesitamos estar preparados para que no nos sorprendan. La venida del Señor es como ladrón en la noche. Viene a sorprendernos. Bueno, viene a sorprender a algunos, los que no están esperando su venida. Los que no están listos, los que no están preparados. Los que no están, y esta preparación tiene que ver con todo el concepto, pastor, con todo el concepto en la vida. Con todo el concepto. La gente se sorprende porque no estaba preparada. Viene un huracán y no se prepararon. Están 10 años, 11 años. Y ojo, esta semana creo que es el no IBU por las cosas de los huracanes, no me equivoco, esta semana que viene ahora. Listos a percibir y prepárense. Para después no tener que salir corriendo. Yo estoy empezando a comprar cajas de agua. Desde ahora. Cuando llega alguna amenaza o alguna situación, ya yo tengo mis 10 cajas de agua. En agosto ya yo tengo mis 10 cajas de agua. Preparada ahí en mi casa por cualquier cosa. Listo y barrero. No pasa nada. Gloria sea al Señor. Pero si pasa algo, gloria sea al Señor. Porque me preparé, estuve listo. Así es nuestra salvación también, así es la venida de Cristo. Tú y yo necesitamos estar listos. Bueno, ya voy cerrando. Así que tú y yo necesitamos estar listos. Tú y yo necesitamos estar preparados. Tú sabes qué cosas te faltan. Yo sé qué cosas me tengo que reforzar, qué cosas tengo que añadir. Tú y yo necesitamos saberlo. Tú y yo necesitamos escudriñarlo y estudiarlo. Debemos estar preparados para cuando el Señor nos llame, cuando seamos levantados. Permítame orar, Señor. Me de pie para orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre amado, porque estos mensajes, Padre amado, que tú le hiciste a tus discípulos, son los mismos mensajes y las mismas señales que nosotros necesitamos estar pendientes. Son las mismas señales que tú nos llamas a estar preparados y apercibidos, Señor, de tu venida. Son las señales que tú dices, ahora sí, el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Así que Padre amado, ayúdanos para poder entender el reino de los cielos. Ayúdanos que el reino de los cielos para Mateo ya está aquí. Es el ya, pero todavía no es tiempo. Ayúdanos a entender eso, Señor. Que el que todavía no es tiempo es que tienes que estar preparado. Que yo necesito estar preparado, que yo necesito tener una relación, una comunión contigo constante para estar preparado para cuando tú nos llames, Señor. Ya sea que nos sorprendió algo, o ya sea que tú nos llamaste en los cielos, Padre amado, o ya sea que estemos contigo, mi Dios del cielo, Padre amado, ya sea que cuando nos has llamado para las bodas del Cordero y estar ahí arriba en tu celebración, mi Dios de amado. Padre amado, yo te pido que tú fortalezcas a cada uno de ellos, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que tú me has dado, Señor, que cada uno de ellos puedan verificar, Padre amado, en su afán de vida y podamos buscar que recordemos y que estamos preparándonos y listos para esa venida de Cristo, para esa esperanza que yo tengo y que deben de tener ellos también, Padre amado, que en algún tiempo tú vas a regresarte, nos vas a levantar, Padre amado, y nos vamos contigo porque tú te fuiste a prepararnos casas, moradas celestiales, Señor, allá en los cielos, Padre amado. Así que mi Dios del cielo, bendice a cada uno de los que está aquí, Padre amado. Bendice a cada uno de los que están en su casa que no pudieron venir en esta mañana, Padre amado. Si hay algún enfermo, sánalo y restáuralo, Señor. Mira a mi hermana, Padre amado, la pastora Vilma, Señor. Sánala ahora mismo, Señor. Envía la palabra allá y envía ángeles y toca, Padre amado, su vientre, Señor. Toca su barriga y sana y quita todo el dolor que sea necesario quitar, Señor.
Yo creo en tu poder y en tu autoridad, Padre amado. Consuela a esta familia, Señor, que ha perdido a su ser querido allá, Padre amado, en Comerío, Dios del cielo. También te pido por las otras situaciones y los otros enfermos de la casa, Padre amado. Te pedimos que tú atiendas esos asuntos, que tú hagas los milagros que tengas que hacer, Padre amado, y llegues a las vidas que tengas que llegar, Padre amado. Envía a tu Espíritu Santo, envía ángeles, toca, haz lo necesario, mi Dios del cielo. Pero que algo nosotros tengamos que aprender y analizar es que tu venida está cerca y necesitamos estar listos y preparados, Señor. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.